Que el Señor les bendiga en este día. Damos gracias al Señor por permitirnos nuevamente estar para meditar en la palabra del Señor. Cada día Él tiene un nuevo consejo, cada día tiene una palabra que nos ayuda a seguir adelante, a afianzar nuestra fe, para entender mejor los caminos de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios produce fe. La fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Y tanto necesitamos esa fe, que no es otra cosa sino confianza en Dios. Y a Él le gusta que nosotros confiemos en Él. Hoy quiero compartir con ustedes el tema, la manera como Dios nos perdona y nos justifica. Creo que es un tema importante que necesitamos comprenderlo. Lo hemos hablado quizás muchas veces de otra forma, pero igual nos ayudará cada día a entender mejor el plan de salvación que Dios preparó para el hombre pecador. Y quiero leer en Zacarías capítulo 3, que dice la palabra del Señor así. Voy a ir leyendo poco a poco los textos en base a lo que vamos explicando. Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Cuando Zacarías, el profeta visionario, dice me mostró, significa que todo esto fue recibido de parte de Dios en forma de visiones. Y en este caso, pues, el Señor le muestra esta visión y ve al sumo sacerdote Josué. Y dice que estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Es muy significativo mirar por qué justamente Dios escoge a un sumo sacerdote para mostrarle o darle esta enseñanza que Él quiere dar, no solo a Zacarías, sino a su pueblo. El mensaje que quiere que nosotros entendamos, creo que tiene que ver para mostrar Dios que no hay justo ni aún uno, que todos los seres humanos, sin importar la clase social, sin importar el oficio, el cargo, la profesión que se tenga, todos, sin excepción, somos pecadores y necesitamos ser perdonados por Dios, justificados y prácticamente ser perfeccionados para poder tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no está hablando solamente de un sacerdote, sino que dice sumo sacerdote. En otra palabra, el jefe de los sacerdotes. Los sacerdotes son personas que prácticamente Dios ha utilizado para guiar al pueblo. Dice la carta a los Hebreos, para llevar a Dios a los ignorantes y extraviados. Significa que para que el pecador pueda acercarse a Dios, conocerlo o volver a tener esa
comunión que justamente a causa de llevar una vida pecadora está distanciado de Dios. Si el sumo sacerdote cumple esa función de llevar a Dios a los ignorantes y extraviados, a los pecadores, significa que el sacerdote debe de estar bien. Debe ser alguien que conoce la forma como estar en comunión y en paz con Dios. O sea, ¿no sería correcto que alguien que también está perdido quiera llevar a otro perdido? Pues no se sabe cómo hacerlo. Pero en este caso, el sumo sacerdote es la persona que podía cumplir con esa misión de llevar a los pecadores hacia Dios. Pero resulta aquí que en esta visión era el sumo sacerdote y se da el nombre Josué, que estaba delante del ángel de Jehová. Y dice la palabra que Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo, al sumo sacerdote. ¿Acusarlo de qué? Creo que no hay que darle tantas vueltas al asunto. Acusarlo porque es pecador. Acusarlo porque debió tener faltas que daban al enemigo un argumento fuerte para poder decir delante de Dios que cómo puede ser sumo sacerdote si tiene estos y estos y estos pecados o tiene estas debilidades. El apóstol Pablo dijo que no hay justo ni aun uno. Todos a una nos descarriamos. Cada uno se apartó por su camino y fue llevado por sus maldades como una hoja que arrastra el viento. Y Isaías también dice que desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies no hay nada bueno. Somos como una llaga hinchada, podrida, que no vale nada. Es la forma como se describe el efecto del pecado sobre la vida del hombre y es la manera como Dios también lo ve. Entonces, eso no excluye a nadie. Dentro de esa clase de pecadores están aún los sacerdotes. Ahora, esto está escrito y dado en el Antiguo Testamento, donde prácticamente todavía estaba el orden sacerdotal de acuerdo a el sacerdocio levítico. Pero Dios está mostrando aquí un cuadro de lo que Él haría para un tiempo futuro, de la manera como Él restauraría desde el líder, desde el sacerdote, desde el ministro de Dios, todo, absolutamente todo, se necesita hacer una transformación. No se excluye a nadie, como ya lo dije, todos necesitamos ser pasados por un nuevo proceso, porque Dios estaba a punto de hacer algo nuevo, totalmente nuevo. Y esto es lo que tiene que ver con lo que ahora nosotros conocemos, que Dios quería que el hombre pecador tenga un nuevo nacimiento, para que de esa manera pueda tener también un cambio de naturaleza. Pues diríamos que lo mejor de lo mejor, antes de que se diera esto del nuevo nacimiento, no
alcanzaba el nivel de justicia que Dios requiere para poder estar en su presencia. Dios cada día ha ido trabajando y cada vez, diría yo, mejorando, perfeccionando la justicia en el ser humano para que éste cada vez pueda realmente manifestar el carácter de Dios. No estoy diciendo con esto que durante el tiempo de la ley no hay nadie que sea salvo, ya que no llenaban la justicia que se requiere para poder estar delante de Dios. Eso no estoy diciendo, porque de acuerdo a ese tiempo y de acuerdo a la manera como Dios administró en el tiempo de la ley, de esa manera Él va a juzgar a los hombres. Después de la cruz viene la época de la gracia, donde Dios hace que los hombres obtengan el milagro del nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. El Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Entonces se exige y se requiere una justicia mucho más perfecta. Entonces ellos no van a ser juzgados como en el caso nuestro. Nosotros mucho más. Para poder decir esto que estoy hablando, es porque tenemos las bases bíblicas, las bases de la palabra del Señor. Por ejemplo, la Biblia nos habla de que Zacarías y Elizabeth, que eran los padres de Juan Bautista, dice que ellos eran justos delante de Dios. Y esto como que contradijera lo que dice el apóstol Pablo y también el salmista David. No hay justo ni aun uno. Entonces, ¿cómo es que la palabra de Dios los llama a ellos justos o por qué? Sencillamente porque Dios, aún en el tiempo de la ley, había mostrado al hombre cómo justificar sus faltas cuando fallara. La manera como acercarse a Dios para poder ser perdonados. Es verdad que había una ley en donde prácticamente decía: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. La palabra clave importante allí, haga. El hombre que haga todas estas obras escritas en la ley vivirá por ellas. Eso indica de que había que guardar la palabra. Pero no todos los hombres que vivieron en el Antiguo Testamento guardaron a cabalidad todos los mandamientos. Fallaban. Y también Santiago creo que es el que dice que quien guarda 9 mandamientos y falla en uno, se hace culpable de todos, porque el pacto que Dios hizo con su pueblo era el que haga o cumpla todas las palabras dictadas en esta ley. O sea que había que cumplir 100% la palabra. Y es en base a eso que el salmista David, inspirado por el Espíritu Santo, y el apóstol Pablo, tomando también esa palabra inspirada en el Antiguo Testamento, dijo: no hay justo ni aun uno. También dijo, pues por la ley toda boca debe estar cerrada, pues todos estamos bajo condenación. Sin embargo, Dios proveyó una manera de cómo arreglar la falta el hombre. Cuando se fallaba, el hombre debía presentar sacrificios de corderos, si eran muy pobres, de sacrificios de palomas, y cuando ellos ofrecían por medio del sacerdote, sus faltas eran
perdonadas. Pues de esa manera, pues Dios justificaba la falta o el pecado del transgresor. Pero en el Nuevo Testamento, para mostrarles también que Dios exige mucho más y que esto que está hablando aquí tiene que ver con eso. Por un lado, pues recordemos que el Señor Jesucristo, en lo que se conoce como el Sermón de la Montaña, en medio de eso Él habló de que Él venía para engrandecer, para amplificar la ley de Moisés. Y esto está cuando Él dijo, oíste que a los antiguos fue dicho, no matarás, pero yo digo ahora que el que se enoja contra su hermano, pues está en peligro. Que el que lo insulta y le dice fatuo o estúpido o tonto, está en problemas. Por otra parte dijo que el que antes fue dicho no adulterarás, pero yo digo que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué estaba haciendo allí el Señor Jesucristo? Prácticamente amplificando o diríamos haciendo que ahora la ley sea más exigente, ¿no? Y cuando digo ley, de una u otra manera estamos hablando de una ley. Y el apóstol Pablo también dijo o habló acerca de la ley de Cristo. Él dijo, no es que vivamos sin ley, pues estamos bajo la ley de Cristo. No estamos bajo la ley de Moisés, pero estamos bajo una nueva ley, bajo una nueva constitución, bajo unas nuevas demandas, y las demandas que se tienen ahora en la vida cristiana son mucho más grandes. Recordemos también que el Señor Jesucristo allí en Mateo dice que si nuestra justicia, hablando de los creyentes, de los cristianos, si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Entonces, eso deja ya muy claro, más que claro, que venía Cristo a morir en la cruz, y luego de su muerte en la cruz, la ley sería más perfeccionada, y también pues Dios haría una obra en nuestros corazones. De allí también viene esta otra parte donde un día le preguntaron a Jesús y fue para tentarlo. Dice que ¿puede el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿O puede el hombre despachar a una mujer después de haberse casado con ella, darle carta de divorcio? Y el Señor Jesucristo les dijo, ¿qué está escrito? ¿Cómo leen? ¿Qué fue lo que dijo Dios? Y prácticamente los llevó al principio, antes de lo que Moisés diera las leyes, los mandamientos. Y sabemos que allí la palabra de Dios dice que Dios los hizo varón y hembra, y los unió, y dijo que lo que Él unía no había fuerza humana o ser humano que pudiera separarlos. De allí que no existe el divorcio. Los hombres han creado el divorcio jurídico por medio de los abogados y papeleos, pero ante Dios una persona seguirá casada hasta que la muerte los separe. Por eso fue que el Señor Jesucristo en esa misma enseñanza dijo
que si se uniere a otra persona, o sea, se separa porque cometió adulterio, y se separa y se casa con otra, comete adulterio, porque vendría a ser pues marido de dos mujeres, porque la otra no ha muerto, aunque esté divorciado según las leyes humanas. O si es la mujer que se mete con otro hombre, pues llegaría a ser mujer de dos maridos, porque el otro estaría vivo. Según las leyes humanas, divorciado, pero según la ley divina, que es quien dice que el matrimonio es mientras viva, solo la muerte puede separarlo. Lo dijo el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 7, creo que es el verso 2, donde dice que la mujer casada está ligada por la ley al marido mientras éste vive. Entonces, al decir eso, los fariseos le dijeron a Jesús, ¿y entonces por qué, si es así desde el principio, entonces por qué Moisés dijo que se podía divorciar? Y la respuesta de Jesús fue esta. Él dijo, por la dureza del corazón del hombre, Moisés permitió dar carta de divorcio, repudiar a su mujer. Ahora, aquí podemos argumentar algo, o alguien puede decir que, bueno, eso fue Moisés, pero no Dios. Pero sin duda alguna, eso no es para discutirlo, Moisés era la persona a quien Dios había escogido para ser el legislador o el hacedor de la ley, y él estaba dirigido por Dios. Así que más que Moisés, es Dios mismo quien estaba dando carta de divorcio por la dureza del corazón del hombre. Solamente se habla de Moisés porque fue el hombre a través del cual vino la ley, ¿no? Y luego Jesús dijo que eso fue así, mas ahora dijo, la única causa por la que pudiera darse una separación es por causa de fornicación, o prácticamente por una traición, ¿no? Es lo que también es causa para destruir una unidad matrimonial. Entonces, ¿por qué Jesús hace notar que en la ley hubo, si se quiere, una salida de esa manera? Y se divorciaban por cualquier causa. Dijo, por la dureza del corazón. Mas ahora volverá como al principio. Solo la muerte. ¿Por qué pasó o por qué Dios ha hecho eso y ha vuelto en este tiempo a una exigencia más estricta? Sencillamente porque Dios hizo un trabajo en el corazón de los hombres. ¿Cuál trabajo? Dijo él también, haré un nuevo pacto con la casa de Israel, prácticamente con mi pueblo. Y se refiere allí la casa de Israel a los creyentes, a los que hoy se han acercado a Jesús, a aquellos que hoy han sido circuncidados en el corazón y quienes somos ahora verdaderos israelitas, el verdadero pueblo de Dios. Y él hizo una circuncisión en el corazón. Dijo, quitaré el corazón de piedra y les daré uno de carne. Significa que la dureza del corazón sería quitada, deshecha, porque Dios pondría un nuevo corazón, y está hablando justamente del nuevo nacimiento en el cual Él nos haría más sensibles, nos da una nueva naturaleza donde es posible vencer cualquier situación
que pueda haber dentro de los matrimonios. O sea, no hay razón, por muy difícil que sea la relación, para salir corriendo y tomar el atajo más corto, que es la separación. Entonces, todo esto porque Dios iba a hacer una obra. Ahora, con todo lo que he estado explicando, es también una manera como puedes darte cuenta que si en el tiempo de la ley se hacían cosas así por la dureza del corazón del hombre, porque el ser humano no se le podía exigir más. Entonces por eso Dios está hablando aquí lo que va a hacer con los hombres, incluso hasta con los sacerdotes, hacer una transformación total, porque en ese estado el mismo Satanás estaba, dice allí, a su mano derecha para acusar al sumo sacerdote, porque por más que se le exigiera, era imposible que él pueda vivir una vida de justicia. Pero Dios ama la justicia. Entonces, Dios tenía preparado para este tiempo, después de morir Cristo en la cruz, hacer ese cambio en nuestra vida y podernos exigir aún más para que podamos entrar en el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué Satanás acusa? Quiero decirles que Satanás está condenado. Satanás no tiene esperanza de salvación. Él está condenado, perdido totalmente. Es más, la Biblia dice que Dios preparó para el diablo y sus ángeles el infierno, y ese es su destino. Pero él no quiere ir solo, él quiere arrastrar personas para llevarlas allí con él, porque sabe que él irá allá. Y la manera de llevarlos es que cada vez los hombres le sigan a él, hagan las obras que él hace, practiquen la vida que él practica. Eso es el pecado, el orgullo, la maldad, el homicidio, son cosas que mencionó Jesús acerca de Satanás. Dijo que él es padre de mentira, dijo que él es homicida desde el principio, que él siempre habla mentiras y también se lo presenta como el acusador. ¿Y por qué es acusador? Porque si Dios a él ya lo condenó, él está perdido, no tiene esperanza, pues él se encarga a sí mismo, puede decir, como decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo estoy condenado? ¿Y por qué el hombre? Mira lo que el hombre hace, cuánto falla, cuánto peca contra ti, cuánta maldad también hace, ¿y por qué lo vas a salvar a él? Y por eso es que se toma aquí justamente el ejemplo del sumo sacerdote. Podríamos decir quien humanamente consideramos que está en un nivel mucho más alto que el resto del pueblo. Es el que debe estar más cerca de Dios, y aún contra él Satanás tiene acusaciones porque no es perfecto. Entonces, si el sumo sacerdote tiene faltas y Satanás está quejándose y dice, no puede ser, Dios, que tú lo perdones o lo salves a él si él tiene pecados, él tiene faltas. Entonces, Dios tiene que ser justo. Dios no puede cometer injusticias. Piensa en eso. Ahora, dice aquí en el verso 2 de Zacarías, entonces dijo Jehová a Satanás, o dice el Señor. Recordemos que la palabra Jehová allí es una
interpretación dada por los que hicieron esta versión. Dijo el Señor a Satanás, que el Señor te reprenda, oh Satanás. Estamos hablando aquí de dos señores, por decirlo, de dos Jehová. Jehová dijo a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Vemos al Señor quien declara y dice que Jehová te reprenda. Esto está hablando acerca de dos señores o dos Jehová. Indiscutiblemente tiene que tratarse del Padre y del Hijo, el Señor Jesucristo. Después de la cruz, sabemos que el Señor Jesucristo, su labor frente a Dios, al lado de Dios, es la de interceder por nosotros los pecadores. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él vino a ser el sumo sacerdote de la humanidad entera. En el Antiguo Testamento dice la palabra que eran hombres que tenían que también buscar el perdón de Dios por medio del arrepentimiento, por medio de mostrar o de llevar sacrificios a Dios. Entonces los hombres estaban descalificados para poder ser sumos sacerdotes, para ser intermediarios, para llevar a los pecadores a Dios. Entonces eso hizo que el Señor Jesucristo venga a tomar esta labor, esta función, y dice en la carta a los Hebreos que Él vino a ser nuestro sumo sacerdote y que Él no entró con sangre ajena como lo hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento, sacrificando un cordero para de esa manera obtener el perdón del pecador, sino que Él mismo puso su vida, su cuerpo, para ser sacrificado, para Él mismo ser el Cordero de Dios. Así que Él no entró con sangre ajena, Él entró con su propia sangre y no entró a un santuario hecho por el hombre acá en la tierra, sino que entró al mismo santuario celestial, dando con esto a entender de lo que Jesús vino a hacer cuando murió en la cruz. Eso realmente sobrepasa grandemente a todo el sacerdocio que había sido ejercido durante todo el Antiguo Testamento. Que el Señor Jesucristo vino ya a abolir todas aquellas cosas, pues lo de Él era perfecto. De allí que desde aquel tiempo ya no se necesita más que mueran corderos para que el hombre pecador tenga el perdón. Es más, por voluntad divina, el mismo templo donde realizaban estos sacrificios, Dios permitió que fuera derribado y destruido desde el año 70 de la era cristiana. Diría yo unos 35 años después de la muerte de Jesús, el templo fue derribado y desde aquel día hasta hoy no existe templo y no ha existido hasta ahora más sacrificios, porque Dios quiere darnos esta gran lección. Ya no son necesarios. Ya el sacrificio perfecto que quita el pecado de la humanidad
fue realizado, no hay necesidad más de realizar tal cosa, porque el sacrificio perfecto es el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Por otro lado, no sé cuántos de ustedes saben, pero la mayoría en el pueblo de Dios lo dice y lo está esperando, que se reconstruya el templo en Jerusalén. Los judíos es lo que más anhelan, es lo que más desean. Se dice que está todo hecho por allí solamente para ser armado. Es decir, que lo pueden hacer de un momento a otro, solamente que ese lugar donde está el templo está ocupado. Donde hasta el día de hoy eso no puede pasar, a menos que haya una decisión en el cielo que lo permita. Y tan pronto como ese templo sea reconstruido, la palabra de Dios hace ver que nuevamente será profanado. Y es a lo que el Señor Jesucristo y Daniel también se refirió, a que estaría la abominación desoladora en el lugar santo. Demostrando con eso que a Dios ya no le interesa tal templo. A Dios no le interesa ese tipo de sacrificios. Para Dios ya estuvo el sacrificio perfecto, que es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. O sea, ese templo, si lo construyen, va a ser profanado. Ahora, usted puede decir, y pastor, entonces, ¿cuál es el templo? Porque Dios construyó el templo. Sencillamente la Biblia nos dice que nosotros somos piedras vivas, que hemos sido edificados para ser un templo al Señor donde se ofrecen sacrificios espirituales, y que la piedra angular, la roca firme sobre la cual está la iglesia, está ese templo que somos nosotros, es el Señor Jesucristo mismo. Y nota que el apóstol Pedro dice que Él es la piedra viva, la cual los edificadores la desecharon, la hicieron a un lado. Y los edificadores se refiere justamente a los judíos. Sabemos que quien crucificó a Jesús fueron ellos, que pidieron que fuera crucificado. O sea, la piedra que debieron tomarla para sobre ellos de edificar su vida como pueblo de Dios, como la iglesia o el templo del Señor, la hicieron a un lado y fue el desechado. Pero por eso es que se abre la puerta a los gentiles para que ellos sean parte de esta edificación, de esta nueva asamblea que es la iglesia. Y cada judío que hoy quiere ser parte del pueblo de Dios tiene que hacerlo de la misma manera que lo hacemos nosotros, reconociendo y aceptando al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios, el único sacrificio que Dios acepta en este tiempo para perdonar nuestros pecados. Y cuando una persona acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, es cuando ocurre el milagro del nuevo nacimiento. Es cuando Dios hace la operación de darnos un nuevo corazón. Un corazón que ahora tiene la capacidad de poder amar a Dios y guardar los mandamientos de Él,
justamente porque Él nos ha dado un nuevo corazón. Esperaba llegar un poco más lejos. Estamos recién en el verso 2, pero el tiempo se ha terminado y podemos continuar con este tema en cualquier otro momento. Pero creo que hasta aquí hemos aprendido algunas cosas que son necesarias e importantes de entender. Recuerda que cuando nosotros pecamos, dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, que Satanás es el acusador, dice allí Juan, de nuestros hermanos. Él los acusa delante de Dios de día y de noche. Eso significa que hasta el día de hoy Él está cumpliendo con esa labor, porque hasta el día de hoy nosotros fallamos. Pero Dios tiene su manera de cómo salvarnos, de cómo restaurarnos, de cómo justificarnos. Y eso es lo que se muestra en esta visión, pero por ahora vamos a quedar hasta allí. Pero culmino con esto. Concluyo que todos necesitamos acudir a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, acéptelo a Él como el único y suficiente Salvador. Dígale: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que necesito tu perdón y tu salvación. Dame un nuevo corazón. Amén y amén. ¿Qué pasó? No había más.